Se trata del cuerpo del Señor. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32, en Dios habla hoy. Nos estamos preparando para participar de la Cena del Señor el primer domingo del mes próximo. Hemos hablado ya sobre la importancia de relacionarnos en familia de acuerdo con nuestra identidad, con quien somos en Cristo. Ser miembros del cuerpo de Cristo es más importante y trascendente que ser familia consanguínea. Sin embargo, el cómo de nuestras relaciones familiares afecta nuestro ser cuerpo de Cristo, nuestro ser iglesia, y nos capacita o dificulta para dar testimonio de la realidad del reino de Dios en nosotros. Hoy te propongo que nuestro pasaje es uno de esos pasajes incómodos de la Biblia. No pocos lo leen con temor. Otros están convencidos aún de que no debería estar en la Biblia. Les parece injusto. Y es que nuestro pasaje se refiere a una de esas cosas que no pocos no están dispuestos a aceptar, que Dios castiga. En fin, como muchos otros pasajes, este es una de las razones por las que para muchas personas resulta difícil leer y aceptar la Biblia como palabra de Dios. Sin embargo, hoy quiero proponerte que este es un pasaje que revela el amor de Dios, el cuidado que Dios tiene de los suyos y la buena opinión que Dios tiene de quienes les sirven. Primero, porque el pasaje destaca la expresión máxima del amor divino, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en favor de aquellos que se vuelven a Dios. Como hemos dicho muchas veces, no hay expresión más grande del amor de Dios que el hecho de que Él entregara a su Hijo unigénito como pago por nuestra redención. Así, el amor divino explica el quehacer de Dios. Tanto su paciencia como su corrección lo hacen y dimensiona el cuidado que el Señor tiene de la preservación de la pureza de los suyos y de la comunión resultante del sacrificio de Cristo en aquellos que ahora somos su iglesia. La segunda razón resulta de la primera. Algo tan valioso como la restauración de la comunión entre Dios y las personas renacidas, y entre estas mismas, merece ser protegido, porque así es como se protege del enemigo a los redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuidar de la comunión entre los cristianos es un acto de amor. Dios cuida de ella porque para Él es valiosa y además porque es condición básica para la santificación de los suyos. Los cristianos somos llamados a cuidar de la comunión que gozamos, porque es así como damos testimonio de nuestro amor a Dios y del amor mutuo que nos profesamos unos a los otros por causa de nuestro Señor Jesucristo. Considerarlo hasta aquí dicho,
nos ayuda a entender una de las expresiones más difíciles y oscuras de nuestro pasaje, a saber, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Versículo 27. Generalmente, la primera interpretación que se hace de estas palabras evocan la existencia del pecado como la manera indigna de comer el pan y beber la copa del Señor. Pero alguien ha propuesto, si el pecado por sí mismo fuera aquello a lo que se refiere Pablo, ¿quién podría participar libremente de la cena del Señor? ¿Quién podría hacerlo sin ser merecedor del castigo de Dios? Lo cierto es que todos nosotros, como Pablo dice de él mismo, tendremos que aceptar que tratándose de pecadores, cada uno de nosotros es el primero. 1 Timoteo 1:15 y siguientes. Así que mejor detengámonos a considerar la idea del verso 29. Esto nos ayuda a comprender mejor a Pablo, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. La primera referencia obvia que aquí encontramos es que la celebración de la comunión nos remite al precio pagado por Cristo en la cruz para que podamos ser salvos. No se trata entonces de algo meramente ritual, ni mucho menos de algo intrascendente. Somos pueblo de Dios porque Cristo entregó su cuerpo y su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación, nuestra salvación, tiene precio y precio de sangre. Ahora bien, todo lo que la Iglesia hace y deja de hacer, todo lo que los creyentes redimidos hacemos y dejamos de hacer, todo lo hacemos a la luz de la cruz de Cristo, incluyendo nuestra participación del pan y del vino que hacen presentes el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y es así entonces como toma radical importancia el contexto del pasaje, mismo que se refiere al cómo de la dinámica relacional de los miembros de la Iglesia, es decir, a la manera en que se relacionan unos con los otros y la forma en que la visión, la cosmovisión de vida de unos y otros altera el todo de la comunión de la Iglesia, misma que no olvidemos es fruto del sacrificio de Cristo. En el contexto de confrontación que vivían los corintios, lo que Pablo propone es que lo que los creyentes hacemos se trate de algo tan sencillo como lo que comemos y cómo es que nos relacionamos al comer. Todo afecta positiva o negativamente la vida del cuerpo de Cristo, afecta a la Iglesia. Dado que somos una unidad espiritual en esencia, nada de lo que hacemos en lo individual o en conjunto con otros es ajeno a la totalidad del cuerpo de Cristo. Porque los creyentes redimidos siempre somos cuerpo de Cristo. Nunca dejamos de ser iglesia. Somos iglesia cuando estamos juntos, cuando nos congregamos, sí, pero también somos iglesia cuando estamos lejos, separados físicamente los unos de los otros. Y lo que hacemos cuando estamos juntos y cuando estamos lejos siempre afecta al resto de nuestros hermanos en la fe, a los de nuestra congregación, a los de nuestra ciudad y aún a aquellos que a miles de kilómetros de distancia, los conozcamos o no, son como nosotros, iglesia, son también cuerpo de Cristo. Siendo así las cosas, quiero proponer a ustedes que el fijarnos, es decir, que el tomar en cuenta que en todo lo que hacemos se trata del cuerpo del Señor,
implica la necesidad de que nos hagamos algunos propósitos para el quehacer cotidiano de nuestra vida toda. El primero de estos propósitos, desde luego, es el que nos propongamos la práctica de la santidad y la consagración a nuestro Dios como el sustento de nuestra vida cotidiana. Hay que ser santos cotidianamente. Si somos cuerpo de Cristo, luego entonces debemos proponernos mantenernos santos, consagrados y puros para el Señor. Aquí déjame decirte esto. Debemos proponernos ser santos antes que proponernos no pecar. Quien solo no peca, pero no se propone vivir para el Señor, poco logra en favor del cuerpo de Cristo y por lo tanto en poco honra a su Señor. El segundo propósito al que te convoco tiene que ver con nuestro compromiso, nuestra intención comprometida de edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que los creyentes redimidos hemos recibido dones espirituales, es decir, capacidades sobrenaturales para edificar, dirigir, empoderar y capacitar al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Este propósito del Espíritu Santo, al darnos estos dones, requiere de dos compromisos personales. Primero, debemos ocuparnos de nuestro propio crecimiento espiritual, poniendo en práctica, ejercitando los dones recibidos, procurando usarlos cada vez de mejor manera y más abundantemente con el poder y la guianza del Espíritu Santo. Además, debemos proponernos permanecer en esa expresión particular del cuerpo de Cristo a la que Dios nos ha llamado, es decir, permanecer en la congregación en la que el Señor nos ha insertado. Quien no se compromete a permanecer edificando a su congregación, difícilmente puede ser hallado buen administrador de los dones recibidos, de los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Cada congregación cristiana tiene un propósito específico y cada congregante un aporte particular para que la congregación pueda cumplir con la tarea encomendada. Y esto requiere de tiempo, de perseverancia, de paciencia, de caridad mutua y de temple como el del acero, resistencia. Te animo a que te des la oportunidad de reflexionar profunda, detalladamente en lo que aquí te estoy compartiendo. No se trata de solo ser, de solo seguir siendo iglesia. Se trata de servir ahí donde Dios nos ha ubicado hasta que Él nos lleve a otro nivel de servicio en nuestra congregación actual o aún en otra congregación si tal fuera su propósito. El cuerpo de Cristo es mucho más que la congregación en la que nos reunimos, de la que formamos actualmente parte. Y es cierto que a veces los hermanos lastiman e incomodan, pero en tanto permanecemos en la congregación a la que hemos sido llamados e incorporados por el propósito y la intención de nuestro Dios, debemos recordar, tener siempre presente que nuestra salvación y nuestra incorporación al cuerpo de Cristo tuvieron como precio la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes no se comprometen a permanecer en su congregación. Algunos van de una congregación a otra, justificándose en las faltas o los pecados de los demás, en deficiencias o en características secundarias, en ambiciones personales disfrazadas de piedad y disposición de servicio. Pero quienes así actúan, olvidan que la obra es del Señor y no de los cristianos. Es de Cristo y no de los cristianos. Porque es Dios quien da, quien pone, quien mueve.
pero es también Dios quien quita, quien hace a un lado, quien lleva a otro lado. Líbrenos el Señor de ser como las olas del mar, Judas 1:3. Partamos del principio de que es Dios quien nos ha dirigido a la congregación en la que ahora servimos, de la que ahora formamos parte. Que nuestra pertenencia a la misma responde a un propósito superior al nuestro propio. Que es Dios quien nos ha llamado y que si fuera así, Él lo hará evidente de manera suficiente y oportuna. Si Dios te llamó aquí, Él lo va a comprobar. Quien tiene problemas para considerar esto, me parece que es que no ha entendido que la vida de la iglesia, que en el quehacer de los creyentes redimidos, todo se trata del cuerpo del Señor. Permita nuestro Dios que cada vez que participemos de la cena del Señor, que comamos el pan y bebamos el vino, en su misericordia seamos hallados dignos por su gracia para hacerlo. Así estaremos más sanos en lo personal y gozaremos de mayor comunión con nuestro Dios, pero también con nuestros hermanos de la fe. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones. Y no olvides que todo se trata del cuerpo del Señor.